Amiga, ¿tienes ahí la imagen? ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Los que están en los grupos lo debieron haber visto. El enojo de Caín. Mi amiga me dijo, esa foto asusta. ¿Qué foto? Le dije, sí, esa era la que necesitaba. Esa foto, realmente, en muchas que busqué y miré, creo que esa es una muy buena foto. ¿En qué sentido? Hoy vamos a aprender sobre la verdad del enojo a la luz de la Biblia. Lo que es el enojo a la luz de la Biblia. Y en especial, entendiendo el enojo como una emoción, que vamos a desarrollar un poco, vamos a ahondar en lo que se denomina el enojo de Caín. Vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver si en nuestra vida hay algún esbozo del enojo de Caín. Si aplicamos en 1, en 2, en 3. ¿Por qué? O faltaron puntos, sí, o sea, todos los anteriores. ¿Por qué? ¿Quién se ha dado cuenta que hay una pandemia de enojo? Hay una pandemia de enojo. El enojo está suelto. Los satanistas adoran a un demonio que le han puesto por nombre Amón. En hebreo se diría Amón, pero nosotros sabemos en hebreo el origen que tiene, pero ellos adoran un demonio que le llaman Amón y es el demonio de la ira. De la ira que lleva a la muerte, al homicidio, y es otro y es el enojo que tiene este nombre muy interesante porque cuando buscamos Amón, el significado es el que está oculto. Significa esas 2 cosas. La ira que lleva al homicidio, significa ese nombre de ese demonio, y significa también el que está oculto. Y yo no sé si usted ha percibido que hay un enojo oculto. Es como si la pandemia hubiera dejado una irritabilidad en medio del mundo. O sea, hay enojo. Usted no solamente tiene que meterse a las redes para ver eso. Es horrible ver uno como abre el estado de un amigo y de pronto se agarró con todo lo que le escribieron y a ver, y uno dice, perdón, esto está en público, esto es como, hello, te estoy viendo, no les importa. Contesta, boli, contesta, boli, contesta, y uno siente pena ajena. Pero también siente pena propia cuando comienza a darse cuenta que hay un grado de irritabilidad difícil de manejar últimamente. ¿No les ha pasado? Cualquier cosita nos hace detonar. Y por eso creo que el Señor en su misericordia, si usted se identifica, el que está lejos, aquí me hacen así algunos, otros son muy santos y están como, no, realmente. Usted también hágame saber si ha percibido lo mismo que yo. Vamos a comenzar por el principio, vamos a leer el pasaje que está en Génesis 4 del 1 al 7. Quien no sepa dónde está Génesis, vamos a orar por él. Levante la mano, por favor. La palabra Génesis significa origen, comienzo, principio, entonces ahí le di una pista. Si lo tiene, espero lo tenga, dígame. Génesis 4 del 1 al 7. 4 del 1 al 7. Ahora sí. Eso, muy bien. ¿Lo tiene? Diga amén. Señor, gracias por tu palabra. Hoy tú has, por tu misericordia, desenmascarado un enemigo oculto que venía a destruir nuestra viña. Génesis 4, 1, 7.
conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo, lea conmigo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En Génesis está el origen de todo, está lo primero de todo. Al Señor mostrarnos que hay una pandemia de enojo, y que su iglesia, aunque está en el mundo, no es del mundo. ¿Usted es creyente? Usted está en el mundo, pero usted no le pertenece al mundo. Usted le pertenece a Cristo. Por cuanto le pertenece a Cristo, usted tiene la bendición de estar libre de esa influencia. Fuera de esa cobertura, es una cobertura mundial. ¿A quién se le podía imaginar que hasta en Japón podía haber un homicidio público de un exmandatario? O sea, eso pasa por acá. Así estamos. Hay un enojo, pero el Hijo de Dios no tiene por qué estar bajo esa corriente del mundo, esa corriente de ira que hay en el mundo. Ahora, nos vamos entonces al principio. Génesis es el principio. Allí estuvo la primera mención de la intimidad sexual. ¿Lo vio? Cuando comienza el pasaje y dice, conoció Adán a su mujer Eva. Fue la primera mención de la intimidad sexual. Concibió, cuando dice conoció, se está refiriendo a la intimidad sexual. La Biblia lo usa así, dice, la conoció y se conoció. También está la primera concepción. Qué interesante siempre irnos a Génesis. Está la primera concepción, está el primer nacimiento. Y resulta que la Biblia nos dice que el primer embarazo dio como fruto un varón que se llamó Caín. ¿Sabe? Caín viene del hebreo Caín, que significa labrador, trabajador, artífice o lanza. ¿Usted se ha puesto a pensar que Adán y Eva tenían mucha esperanza en Caín? Recuerda que cuando la caída, Dios le dice a Eva, le da una promesa y le dice que su simiente aplastará la cabeza de la que la engañó, de la serpiente. Cuando ella ve nacer su primer hijo, yo no tengo duda de que ella le pone este nombre tan hermoso, tan especial, porque ellos guardan la esperanza de que esa simiente sea, que por ahí sea la salvación, la restauración de la raza humana, por Caín. Yo creo que Caín fue la primera también gran decepción del ser humano. El dolor de sus padres. Y esa gran decepción lo llevó a que su vida
fuese destruida. Nosotros leímos en el pasaje, que vamos a desmenuzar, pero a grandes rasgos les cuento que ese enojo que allí se ve, no creo que, si hay alguien que no lo sabe, provocó que él matara a su hermano Abel, al que nació, su hermano menor, al que nació después, provocó que él lo matara y que sobre él hubiese una maldición. ¿La maldición cuál fue? La maldición sería que tierra donde él llegara, tierra que él labrara, sería tierra infértil. Él no vería fruto. Y él era labrador. Fue hecho, nació para eso. Pero la maldición fue que su tierra jamás sería tierra árida. Lo que él pisara se convertiría en una tierra árida. Y sería vagabundo. Por tanto, era así, tenía que ser vagabundo para poder subsistir, porque si lo que llegaba donde llegaba se secaba, no podía sentarse. ¿Cómo sobreviviría? Y de que de una marca. Usted va a tener que leer Génesis. Dígale al lado, me voy a leer Génesis. Me dieron ganas de leerme Génesis. Anda con una marca y Dios le puso una marca para que nadie lo matara. Para que nadie pudiera siquiera cortar el tiempo de su padecimiento. Fuerte, ¿no? También están en este relato las primeras ofrendas. Es que es maravilloso, está lo primero de todo, todo tiene un significado ahí. El nombre de Abel en griego es Ebel o Abel y significaba, fíjese, debilidad. Debilidad. O sea, me atrevo a pensar que por Abel no daban un peso. Así son las cosas, ¿no? Él escoge de lo vil y menospreciado. Pues no lo dice la Biblia, simplemente me llama la atención el nombre. Debilidad. Pronto por ser el menor, por ser el pequeño. Las esperanzas estaban puestas en el primogénito. Y claramente, el linaje del Señor Jesucristo viene por Abel. La santidad del Señor Jesucristo se manifestó en Abel. Porque su ofrenda fue tipo de Cristo. Por eso la diferencia. ¿Me estoy dando a entender? Él mostró en la ofrenda que llevó la conciencia de la incapacidad de agradar a Dios, sino por medio del sacrificio. Entre los dos, el que tuvo revelación y fue salvo por la fe en el sacrificio fue Abel. ¿Me está siguiendo? Bueno, yo espero que me esté siguiendo. Ahora, vamos a ver esos 3 puntos del enojo de Caín, de la epidemia que hay en el mundo. Y como cristianos, que el Espíritu de Dios nos ayude para renunciar a toda cobertura de esa vertiente, de esa corriente. El primer punto, el enojo de Caín se originó en su incredulidad. Dice en el versículo 3 del capítulo 4, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda.
Ahora, este pasaje ha sido ampliamente estudiado y discutido, se podrán imaginar. Todos los años que hemos tenido como humanidad para estudiar esto, no hay consenso. Se dicen mil cosas. Los satanistas afirman que en este pasaje se evidencia la injusticia de Dios. Se evidencia la preferencia de Dios. Se evidencia el rechazo inexplicado de Dios. Los teólogos tampoco se han puesto de acuerdo, los eruditos. Algunos dicen que por ser un producto labrado de la tierra, en donde operó la mano del hombre para sembrarlo, para hacerlo, la ofrenda que presentó Caín estaba contaminada porque provenía de un hombre de una naturaleza caída. No estoy de acuerdo. Muchos lo afirman así. Otros dicen que lo que presentó Caín estaba podrido. ¿En qué sustentan esto? No era un buen fruto. ¿En qué sustentan esto? En que, si usted se da cuenta, el pasaje dice claramente, Caín presentó ofrenda, Abel presentó lo mejor que tenía. Entonces algunos dicen, de la ofrenda de Caín no se dijo que era lo mejor, ni que era buena, ni que el platanito, el bananito, la hortica, el trigo, la espiga, lo que fuera, estaba perfecto, no se dijo nada. Ok, de pronto esa me convence un poco más, pero la verdad es que la Biblia no lo dice tampoco. La Biblia tampoco dice que lo que presentó no estaba en buen estado. ¿Cierto? Podríamos, pues yo le digo, porque como usted dígale al lado, yo me voy a estudiar Génesis. Yo voy a hacer un estudio. Ay, mira, nadie dice. Dígale, voy a hacer un estudio de Génesis. Uf, eso me miran con un miedo. Miren, ¿sabe qué sí dice la Biblia respecto a esa ofrenda? ¿Sabe qué sí dice? Vaya a Hebreos y diga, pues debería estudiar todo. Hebreos 11:4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Cuando yo comencé a estudiar este pasaje, el de Génesis, hace muchos años, yo les confieso que yo no había leído Hebreos. Entonces yo sí me reventaba la cabeza. Y buscaba a los comentaristas y decía, bueno, sí, la verdad sí, tuvo que estar podrido ese plátano, porque es que no hay de otra. O sea, él ¿por qué no le iba a gustar? Los dos le llegan con algo, ¿por qué no? Y hasta llegué a pensar, bueno, señores, que hasta estéticamente es mejor un fruto, una espiga, que un animal chorreando sangre. O sea, hasta si es por bonito, era más bonita la de Caín. Créame, lo pensé mucho tiempo. Pensaba, necesito que, esto no lo entiendo bien. Porque además si es por esfuerzo, tenía más esfuerzo la de Caín. O sea, esto era un tema. Yo no había estudiado juiciosamente Hebreos. Cuando lo estudié y cuando más adelante pude entender muchas cosas que hoy el Señor nos va a revelar. El asunto con Caín y Abel fue que Abel ofreció con fe. Fue que Abel ofreció con fe. Mire, hermano, iglesia, tímbrese.
Dios examina las ofrendas. Según la Biblia los examina, porque la Biblia dice Él miró, y en el hebreo específico es Él examinó. Él examinó. Pero qué curioso que así como en MasterChef, cuando decían esto por el sabor no es, aquí el problema no es por la apariencia. Por la apariencia no es. Lo que nosotros presentamos delante de Dios, la apariencia no es el problema. La apariencia no es lo que Él examina. Timbrémonos. Porque lo que Él examina es la fe con la cual tú estás presentando esa ofrenda. Esto es tremendo. La Biblia es clara en Hebreos 11:4. Por la fe, su ofrenda fue superior. Por la fe. Y es que en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es ¿qué? Galardonador de los que le buscan. ¿Qué es lo que le dice Jehová a Caín cuando le pregunta por qué está desencajado? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué tu rostro está descompuesto? Dice en otra versión. Y le dice, si haces bien, no recibirás tu recompensa. ¿Ah? ¿Está viendo? Y resulta que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es imposible? Es necesario que aquel que lleva ofrenda a Dios sepa que le hay y que Él recompensará a los que le buscan. Tú eres consciente que cuando nos presentamos delante de Dios, Él está ahí. Sepa que le hay. O somos de los que venimos a la iglesia a ver qué encontramos. A ver con quién nos encontramos. Mi marido hace un café muy bueno, pero yo espero que nadie venga por el tinto. Gracias, pues, amor, por el tinto me sirve. Pero que no sea su motivación. Mucho menos que venga y en el fondo de su corazón crea que no sirve para nada venir. Eso fue lo que pasó con Caín. Él llevó ofrenda, pero el problema no era lo que llevaba. El problema era el que lo llevaba. Lo que había en el que llevaba la ofrenda. No había fe. ¿Saben? En otras palabras, lo que Dios le dijo en ese primer encuentro a Caín fue: tú no tienes confianza en que yo soy justo. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué te enojó tanto que la ofrenda de tu hermano me agradara y la tuya no? ¿Tú no crees que yo soy justo? Examínate. Examínate. Porque yo soy justo. Y si tú haces bien, yo me voy a agradar. Si tu corazón está en el lugar que tiene que estar, si tú albergas fe, confianza en mí, yo me voy a agradar. ¿Saben? Yo pienso que esta pandemia de enojo en el mundo está muy relacionada con esto.
Usted no ve toda la mano de incluso personas del espectáculo, influencers, todo lo demás, que hablan de cómo está el mundo con mucho enojo y que en últimas niegan a Dios por causa de lo que está pasando en el mundo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿No crees que yo soy bueno? ¿No piensas que yo te haré justicia si tú haces bien? Porque aquel que viene con fe a mí no necesita más sino hacer lo bueno porque sabe que Dios es justo. Pero el que viene sin confianza no le puede agradar. No cree en Él, en su bondad, en su justicia. El mundo está engañado. No cree que Dios es bueno. No cree que Dios es justo. Y no se da cuenta que el fruto del hambre, de la soledad, de todo lo que hay, que ese fruto es fruto del pecado del hombre. No es voluntad de Dios. Miren, ¿cómo sé yo si de esta característica hay en mi corazón? ¿Cómo sé yo si el enojo de Caín está en mí? Porque el enojo es ese sentimiento desagradable cuando sentimos que algo nos ofendió, alguien nos dañó, nos sentimos abusados. Eso es el enojo, un sentimiento desagradable. Y como emoción no lo podemos evitar, ¿cierto? Pues mejor dicho, el pecado no es solo enojarse. Todos nos enojamos. Pero aquí Dios nos dice, hay un enojo que se sienta en la incredulidad, en que no me creen a mí. Ese es pecado. Ese es el enojo de Caín. Cuando te enojas, estás enojado porque tu fe en Dios fue minada. Tu confianza en Dios fue minada. Es el tipo de enojo que tenemos cuando no tenemos lo que hemos soñado. ¿Alguien conoce ese enojo? El enojo de que las cosas no hayan salido como uno cree que debieron haber salido. Ese enojo es el enojo de Caín. El enojo de Caín que lleva ¿a qué? A la muerte, al homicidio, a cometer homicidio. Vamos pasito por pasito. Pero lo primero es, ¿por qué no puedes creer que tengo algo mejor para ti que lo que soñabas? ¿Quién te engañó? Porque nos llenamos de enojo cuando decimos, no, ya lo que fue no es como yo pensé que fuera, entonces ya lo que viene, lo que toque. ¿Te has escuchado eso? O sea, el niño que uno le quiere eso, y uno le dice, no, pero te tengo otro mejor. Y tú dices, no, ya si no es eso, no es nada, no quiero nada. ¿Te has escuchado eso? Ah, bueno, así es usted con Dios y yo también. Cuando permitimos que el enojo de Caín tome lugar en nosotros. Ese enojo de Caín es un enojo que se basa en la incredulidad. Caín no tuvo fe cuando presentó su ofrenda. Y la evidencia de que no tenía fe fue que sintió envidia. Envidia por su hermano.
Porque si él hubiese tenido fe, primero hubiese sido agradable su ofrenda, pero en tal caso que se hubiese arrepentido, ¿qué era lo que hubiera hecho? Créame, no ir a buscar entonces un cordero y hacer lo mismo que hizo Abel. No, poner su corazón en orden para Dios. Y si usted se da cuenta, Dios lo invita porque Él le dice, ¿por qué estás así? Y le aclara, le dice, si hicieses bien, ¿yo no te haría bien? Y finalmente es muy hermoso porque le dice, ¿sabes? Si tú haces bien, yo te hago bien, pero si tú sigues el mal, el pecado estará ahí, vas a caer, vas a resbalar, le advierte. Y finalmente le dice algo precioso porque le dices, pero ¿sabes? Tú tienes con qué. Tú tienes con qué vencer ese enojo que tienes. Yo te ayudo. Pero se lo dijo antes de que él matara a su hermano. Le dio la oportunidad. Porque le dijo, con todo tú te enseñorearás de él. O sea, con todo que te sientes así, que tienes rabia, que con todo eso, si tú te arrepientes, vencerás el enojo. Vencerás el pecado. Te enseñorearás del pecado. Yo te ayudo. Eso es lo que está en esta entre líneas. Pero él de allí salió a hacer lo malo. El enojo de Caín proviene de la incredulidad. Yo creo que nosotros necesitamos hoy reconectarnos con lo que Dios nos ha prometido. Porque si usted no se reconecta con la promesa que Dios le ha dado, el enojo de Caín no saldrá de su corazón. Porque es que cuando uno dice, sí, tú te puedes enseñorear de ese enojo que te da no tener esas cosas y está envidiando al de al lado y decir, pero al otro ya lo diste. Uf. No te pidieron, a los 2 días ya lo tenía la respuesta. Y Dios te dice, ¿por qué te enojas? ¿No puedes creer que yo tengo algo mejor para ti? Y tenemos promesas, pero el enojo de Caín nos desconecta. Porque la incredulidad nos desconecta de nuestra promesa. Entonces, ¿cómo recupero yo mi victoria? Abrazando lo que Dios me ha dicho, la palabra de Dios, su promesa. No hay otro camino, ni lo piense. Dios es bueno, yo le estoy acortando a usted el viaje. Se lo estoy acortando. ¿Cree que Dios es bueno? Porque es que usted, si quiere salir de ese enojo y de esa irritabilidad que carga, tiene que recordar que Dios ha prometido hacerle bien. Hasta el último de sus días. Ha prometido bendecirlo hasta el último de sus días. Usted no tiene que envidiar la bendición de nadie. La suya es suprema. Es perfecta. Amén. Segundo, el enojo de Caín se añejó en su corazón. El enojo de Caín nace en la incredulidad. No creemos que Dios nos va a hacer bien. No creemos que Él es bueno y justo y nos va a hacer justicia. El segundo, el enojo de Caín se añeja. Porque como emoción, y en eso Luchi, emocionarte, nos tiene afilados y nos va a seguir afilando. El enojo como tal, como emoción, no es pecado. Pero la Biblia sí le da látigo al enojo bastante. ¿A cuál enojo? El que se añeja. Tú tienes, no digámoslo en términos de derecho, pero digamos que tú tienes la necesidad de reaccionar
Y la reacción es enojo, pues cuando somos agredidos, somos ofendidos, eso es natural. Pero la Biblia realmente es muy específica en decir que tu enojo, así sea legítimo, no puede añejarse. Cuando se añeja, se convirtió en pecado. Así. La frase completa fue: entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Con esto también quiero decirle que el enojo de Caín es intenso. Nosotros tenemos derecho a enojarnos, tenemos como reacción natural enojarnos, pero no nos podemos pasar de calidad tampoco. O sea, el enojo desproporcionado es pecado. Todo tiene una proporción, ¿no? El Señor le dice, tan. O sea, ¿tú por qué estás tan? Y le dice cabizbajo, lo cual quiere decir que ya el enojo había bajado a su corazón, a su espíritu, y él estaba cabizbajo. Su semblante era desagradable. ¿Usted se ha dado cuenta cómo el enojo nos cambia el semblante? Uf. Eso, créame, que cuando uno le decía a los niños, no llores que te ves feo, uno se ve feo, bravo. Wow, la palabra también lo dice. O sea, el corazón alegre hermosea el rostro. A contrario senso, el corazón triste, el corazón enojado, amargado, no se desdibuja, no se puede ocultar. Ese también tiene connotación de rápido. Los iracundos. La Biblia nos permite enojarnos, pero los iracundos en la Biblia son reprendidos también. Aquellos que tienen la mecha corta, ¿se acuerdan? Nosotros hemos hablado de eso. El que tiene la mecha corta, o sea, estalla por todo. A Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta aquel que es que no se puede mejor. Siempre en las familias tenemos ese personaje, ¿no? No le diga nada, deje así. Se nos daña el almuerzo, se nos daña el paseo, no le diga nada. Miren, en Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. En otra versión dice, porque el enojo reposa en el corazón de los necios. Yo le voy a decir algo y no se me vaya a distraer por nada. Yo le voy a decir algo, porque esto es una abuelada. ¿Qué es para Dios añejar? ¿Cuándo se añeja un enojo? Algunos se le ha preguntado, porque yo tengo derecho a tener enojo. Yo puedo enojarme, pero no se me puede añejar. ¿Cuándo se añeja el enojo? ¿Cómo se añeja el enojo? Sí, Martín, malas noticias. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mi madre. Si a las 6 de la tarde usted está enojado, pecó. Sí, me abren los ojos así. Y claro, cuando uno lee esto, oh Dios, a mí no se me ha puesto el sol sobre mi enojo, se me ha puesto la luna, se me ha puesto Saturno, Neptuno, se me ha puesto todas las constelaciones sobre mi enojo. Es pecado. Es pecado. De ahora en adelante, en el nombre de Jesús, cuando usted vea que se va bajando ese sol, resuélvalo. O si no, se acuesta en pecado. Oiga, qué tremendo. Pérdidas. ¿No le parece esto teso?
El enojo se añeja cuando ya dormimos. Usted durmió una noche con enojo ya. Ese es un enojo añejo. ¡Wow! ¡Wow! Todos hemos caído en esto. Yo en este momento entonces tengo que decir que ese enojo de Caín ha estado sobre todos. Pero tenemos en Dios la ayuda. ¿Saben? Hay un enojo que es apresurado, que la Biblia condena, pero también hay un enojo que es de ya no aguanto más. Tampoco es agradable al Señor. Usted no puede excusarse con que es que yo he esperado. No, yo le he aguantado. De verdad, yo he aguantado. Pero mansa, pero no mensa. Me la sacó. O sea, ya hasta aquí fue. Ya todo tiene su límite. ¿Qué tal que Dios nos hubiera dicho así, cierto? Todo tiene su límite. ¿Y qué pasa cuando ese no aguanto más es con Dios? ¿Cuántos estamos enojados porque ya no aguantamos esperar más? Por lo que Dios ha prometido, por lo que Dios ha hablado, por lo que queremos ver. Y le decimos, ¿sabes qué? No aguanto más. No aguanto más. O sea, tú sabes, ya no aguanto. Ese enojo de ya no aguanto más es igual de peligroso, no es legítimo. Y créame, esa frase de ya no aguanto más, el diablo la pone en nuestro corazón y en nuestra mente para que nosotros actuemos en rebeldía con Dios. Para que nuestro enojo sea con Él. No, usted sí aguanta. Usted sí. Si usted está viviendo lo que está viviendo y usted es cristiano, lo está viviendo porque lo aguanta. Porque la Biblia dice que Él no nos da pruebas que no podamos, ¿qué? Soportar. Tenemos que ser libres del enojo. No podemos caer en la vertiente de este mundo. Un mundo que en el enojo de Caín tiene incredulidad para Dios. Un mundo que en el enojo de Caín se añeja, toma argumentos en contra de Dios. ¿Sabe que yo estudiando esto me he impactado? Le hace Proverbios 22, le escriba ahí, me voy a leer Proverbios 22, le dejé de tarea la Biblia entera, buena cosa sería. Pero allí profundiza mucho este tema de la ira. Pero sabe, me impresiona, porque yo creo realmente que esta es una de las trampas más efectivas del enemigo. Tenernos en un enojo oculto contra nuestros padres, contra nuestros hermanos, contra nuestros esposos, contra nuestros hijos, contra el exnovio de cuando teníamos 12 años, me dañó la vida, me marcó el año, se la tiró. Yo no pude tener una relación bien después de eso porque yo tenía miedo siempre. Añejo. Ese enojo es el enojo de Caín. Es un enojo que te lleva a la destrucción. Destruye tus relaciones personales, pero lo más importante, destruye tu relación con Dios. Por eso Dios se planta en la palabra de una manera tan fuerte y dice, no, es necio permanecer en enojo. Es necio la persona que permanece enojada. Escuche esto, la persona que permanece enojada por la razón que sea, tarde o temprano, va a echar su enojo en contra de Dios. Porque a la final Él es el fin último de todas las cosas. Él es el que permite todas las cosas. Yo todavía no he pasado ese novio de 12 años que me destruyó la vida, pero en algún momento, ay Dios, ¿por qué permitió que ese hombre se me atravesara a mí en el camino? ¿No? ¿Me está siguiendo? Y al final de cuentas, el que tiene la culpa es Él.
Mi enojo no va a tener con quién más desafogarse, sino con él. Y eso es lo que el diablo quiere. Es un gran enemigo, el enojo. Tenemos que resolver. Si tú estás enojada, enojado en el fondo de tu corazón, y se añejó, y si ya te dormiste, si fue ayer y ya dormiste, estás añejo. Estás igual que el que lo tiene hace 15 años. Con esa persona hay que resolverlo. Y el tercer punto, el enojo de Caín lo llevó a ser homicida y a entrar en maldición. ¿Recuerdan? Dios le dice, Caín, si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si hicieres lo malo, el pecado te acecha como fiera lista para atraparte. Esta es la nueva versión internacional. Y al final dice, no obstante, tú puedes dominarlo. ¿Vio ese consejo? Dios lo ve todo. Él andaba con su rostro así como el de esa foto que a Dali no le gustó. Y Dios le dice, tranquilo, si haces bien, tú puedes levantar tu rostro. Tranquilo, tú puedes dominarlo, pero si tú haces lo malo, vas a caer, te vas a destruir. Santiago 1, 19, 20 dice, por estos mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A mí no me venga diciendo que es que usted en ira puede hacer lo justo. La Biblia dice que en la del hombre no obra la justicia de Dios. En pocas palabras, usted está airado, conjuegue al piu, como dice mi hijo, quédese congelado. No obre, porque lo que usted obre con ese enojo descontrolado, con esa ira descontrolada, lo que usted obre no va a ser en la justicia de Dios. Eso sí va a ser matemático. No va a honrar a Dios, no va a glorificar a Dios. Aquello de la respirada que nos enseñan los psicólogos, de los 10, eso hay que hacerlo. Con la cabeza caliente no se puede. Y quiero que usted sepa que hay una relación íntima y desde hoy nunca se le olvide entre el enojo y la muerte, el enojo y el homicidio. Íntima. Ay, Lore, yo no sería capaz de matar a nadie. En serio. Mateo 5, 21, 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿De qué juicio? De homicidio. No se me pierda, sigamos. Y cualquiera que diga necio, en otras versiones dice estúpido, en otras versiones dice idiota. Cualquiera que airado, enojado, diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, o sea tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sabe qué está hablando ahí? La relación íntima entre el enojo y el homicidio es la lengua. La palabra da vida, pero la palabra también mata. Usted con esta misma lengua que puede bendecir, puede maldecir. ¿Me estoy dando a entender? Si esto es así, ¿usted cree que alguna vez ha matado a alguien? ¿Ha matado la ilusión de alguien, la autoestima de alguien? ¿Ha matado los sueños de alguien?
la ilusión, el amor. Hay una relación íntima. Y es que la primera vez que se hace mención del enojo en la Biblia es con Caín. Y el enojo lo llevó a matar. Y eso quedó así. Por eso es que uno dice, estoy que mato y como del muerto, ¿se acuerdan? Usted es cristiano, usted no puede decir eso. ¿Por qué? Porque el plan de Satanás es que usted se convierta en un homicida, como él, lo dice Juan, ha sido homicida desde el principio. Juan dice, Satanás ha sido homicida desde el principio. El objetivo es robar, matar, destruir. Y por medio del enojo añejo, del enojo de Caín, lo que busca es que nosotros nos convirtamos en unos asesinos. Sí, podrá usted no mancharse sus manos de sangre en el sentido estricto de la palabra. Pero sí debemos aceptar que cuando hemos insultado, muchas veces decoradamente incluso, no necesitamos usar malas palabras, con mucho protocolo se puede hacer mucho daño. Lo que el enemigo busca es traer destrucción. Por eso cuando usted da rienda suelta a su enojo, lo que está trayendo es destrucción para sí mismo, para su familia, para su congregación, para su nación. A la final, Dios trajo el Salvador, ¿cierto? Abel murió, pero Dios se proveyó del linaje. Pero ¿quién fue destruido? ¿Cuál vida no dio fruto? La de Caín. Amados, cierro con esto. Ese enojo sostenido, por las razones que ya hemos visto, y Dios nos habrá mostrado por qué otras, quiere acabar con tu fruto, quiere hacerte estéril, quiere que donde tú estés no haya fruto. ¿Se acuerda que donde iba Caín, la tierra era estéril? ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es lo que busca el enemigo, que en tu familia no haya fruto por cuenta de tu enojo. Que en tu esposo, que en tus hijos, que en tu padre, que en tu madre, que no se vea fruto. ¿Por cuenta de qué? De un enojo añejo que hay en tu corazón. Acabar con tu llamado por cuenta del enojo. Pero recuerdan que si el enemigo vino a matar, robar y destruir, nuestro Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. La Biblia no dice nada que sea mentira, ni nada nos pide que no podamos hacer. Y Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y en el 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Alguien cuando comentaba esto me decía, ajá, pero antes de leer el pasaje me decía, pero ¿cómo lo hago? Pero es que la Biblia dice que nosotros lo podemos desechar. Y si la Biblia dice que usted puede desechar
esa falta de perdón que hay en su corazón, es porque la puede desechar. Es porque no es una elección. No me venga con el cuento de que es que yo no puedo, de que qué más hago. Claro que puedes dejar de sentir enojo por los que te hirieron, con los que te hirieron. Claro que puedes, tienes el Espíritu Santo. Tienes el Espíritu de Dios. Entiende que esa pequeña zorra está dañando tu viña. Entiende que esa pequeña zorra, ese enemigo oculto, ese enemigo escondido, se está comiendo el fruto para Dios.